Bienvenido a un nuevo capítulo del podcast de Philadelphia Strength. Si vienen siguiéndonos, estamos ya en la segunda temporada y este es el capítulo 22. Eh, Nos gusta hablar de fitness. Normalmente hablamos de fitness, hemos tenido invitados relacionados con fitness y nutrición. Y ahora nos vestimos de etiqueta. Es un lujo tener a Cristina Dilara con nosotros. Ella está abocada mucho más, por dar un título bien grande, vamos a irnos más en lo concreto a qué se dedica y todo eso, pero de la parte mental, emocional, esa parte que no es directamente lo físico, pero que sí está muy de la mano con lo que experimentamos en esta experiencia humana que estamos viviendo todos nosotros. ¿Cómo estás, Cristina, el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por invitarme. La verdad que el placer es mío por estar aquí, es muy interesante, así que bueno, pues vamos a hablar un poquito de cómo está conectada la mente con el cuerpo y el rendimiento. Genial, genial. Eh, Te había mandado algunas preguntitas relacionadas con esta conversa y lo primero, ¿cómo llego a invitarte a conversarlo con mi hermano, que normalmente estamos los dos, pero no logramos coordinar con él para esta ocasión? Eh, Porque vimos tus reels, algunas publicaciones en Instagram y estábamos ya leyendo de BNE, producto de algunos libros, de también material de YouTube. Y incluso algunas personas les había enviado algún reel tuyo que me había parecido como muy, ¿cómo se llama? Cuando nos resuena algo, una información. Entonces fue como, oye, ¿qué te parece si invitamos a Cristina a ver si le parece venir? Pues entonces ese fue el cómo te descubrimos, por decirlo así, sabiendo que tú estás en el otro continente. Yo estoy en Chile, mi hermano Ujú. vive en Austria, está por allá desde hace como 5 años, son Oye, qué cercanos, bien. ¿sí? Pero somos aquí por lo general, nos movemos en el mundo latino. Entonces, me gustaría que te presentaras así como una reseña, pequeña reseña de dónde estás, dónde vives, a qué te dedicas y cómo llegaste a hacer lo que haces hoy. Vale, pues bueno, yo soy Cristina Dilara. Dilara no es mi apellido real, es un seudónimo que me he montado ahí de diferentes personas que me cambiaron la vida, porque yo tengo un proceso largo ya. Tuve mi depresión y tuve mis trastornos y mis cosas, ¿no? Y por eso me dedico ahora a esto. Y precisamente una de las cosas que más me ayudó fue la bioneuroemoción, que es a lo que es el método que yo utilizo y con el que trabajo ahora, que también pues, puede abordar muchos problemas a nivel físico, etcétera. Y bueno, antes de eso, pues vivo en España, ahora mismo estoy en Canarias, no me puedo quejar. Siempre quise irme a Australia, la verdad, es como una ilusión que yo tenía, pero ya parece que yo qué sé, se pasó el tren y bueno, tampoco estamos mal aquí, así que bien. Y también aparte, pues bueno, alguna anécdota tengo porque yo hago Muay Thai desde los 17 años. He tenido también unos años de parón y tal, sobre todo porque me lesioné, se me salió la rótula, que ya lo contaré después, y estaba pues muy relacionado con mi momento a nivel personal por las cosas que estaba yo pasando en ese momento, estrés y tal, ¿no? Entonces, pues sí, ahora mismo hago, bueno, funcional, a veces hago boxeo, un poquito de Muay Thai, voy mezclando y he sanado bastante la relación con el deporte, porque antes era tóxica y se puede tener, puedes hacer algo que se supone que es positivo, pero tener una relación tóxica con ello y convertirlo en negativo. Ujú. Entonces es muy importante el desde dónde, ¿no? Entrenamos y también pues saber leer nuestras necesidades, etcétera. Qué Ese bien. sería un poco el resumen. Entonces, en estos momentos estás dedicada a ejercer como terapeuta, como mentora, como coach de bioneuroemoción. Eso sería como tu principal, tu rubro, por decirlo así, en estos momentos. Sí, correcto. Ahora mismo hago sesiones individuales, aunque sí que estoy enfocada, pues me gusta mucho la divulgación, entonces todo el tema que sea comunicación y tal, y probablemente pues programas grupales en el futuro, ¿no? Que sean específicos pues de conflictos laborales o rendimiento deportivo o conflictos en relaciones de pareja o lo que sea. Ujú. Mm. ¿Cómo llegaste a la BNE? Me dijiste que pasaste por Llegué. un proceso personal.
Sí. Obviamente no, es como me imagino que es una historia que tiene muchos pormenores, pero en general, si nos pudieses compartir ahí de qué se trató como tu camino hacia este método, pongámosle que es un modelo de terapia, de coaching. Sí, lo describo primero, la bioneuroemoción es una mezcla de diferentes terapias, métodos de psicología. Tiene psicología sistémica, tiene psicología del desarrollo, tiene psicología analítica, tiene PNL. Entonces, es una mezcla de diferentes técnicas que un hombre que es Enrique Corbera, que es psicólogo, mezcló y salió este método, que básicamente está especializado en encontrar la información inconsciente que genera los conflictos. ¿Vale? Luego vamos a poner algún ejemplo que ya te contaré de, bueno, pues de lesiones o lo que sea, es que incluso hasta ese nivel. Pero los conflictos externos que tenemos suelen ser pues reflejo de un conflicto interno, ya sea por cómo yo estoy actuando, las decisiones que tomo, el comportamiento que tengo, lo que yo emano, que también condiciona cómo las personas se comportan conmigo. Mis creencias, ¿vale? Todo el mundo interno que yo tengo me condiciona mi estado emocional y mi comportamiento. Y esto condiciona mis resultados o las experiencias que yo voy teniendo. Entonces, lo que hace la emoción es, de una manera muy rápida, encuentra ese patrón inconsciente que tú tienes, de tu funcionamiento interno, que te está generando ese conflicto que tú ves externo, ¿no? Como por ejemplo, pues tengo problemas en esta relación o problemas laborales o bloqueos o miedos o lo que sea. Entonces yo acabé ahí precisamente porque yo ahora tengo 29 años. Bueno, pues ya hasta los 24 todo lo hacía al revés, todo lo hacía mal, porque claro, yo venía con mis traumitas arrastrándolos de la infancia y la vida me iba como el culo, si te soy sincera. O sea, todo me salía mal, todo al revés, las relaciones eran una mierda, en los trabajos siempre tenía problemas, a nivel deportivo sufrí un montón, porque yo, por ejemplo, hacía Muay Thai y a mí se me daba bastante bien y yo quería competir y mis entrenadores siempre estaban detrás de mí como, venga, pues tal. Pero claro, como yo tenía tantos problemas emocionales, no gestionaba bien la comida, me exigía demasiado en el deporte cuando entrenaba, entonces era muy fácil que a mí me diera ansiedad, por ejemplo, cuando no estaba rindiendo bien o lo que sea. Entonces, al final acababa sufriendo muchísimo y yo me validaba a través de mi resultado deportivo, uno de ellos, ¿vale? Porque también lo hacía con el académico y lo hacía con todo, ¿no? Pero con el deportivo también. Entonces, esto ejercía una presión y un sufrimiento innecesarios que se iba acumulando y luego pues tienes como picos. De repente entrenas mucho, pero luego en 2 meses no te ves, no te ven por el gimnasio ni en pintura, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, luego si quieres comento esto un poquito más, pero básicamente acabo estudiando bioneuroemoción porque yo tengo una depresión muy severa. Estaba en Dublín en aquel momento y incluso me dio agorafobia, no podía salir de casa, entré en un estado mental muy complicado. Entonces me vine aquí, que aquí tengo familia, a tratarme la depresión. Y en ese camino pues me puse a buscar por internet, gente que me pudiera ayudar, conferencias, información, lo que fuera, y di con Enrique Corbera. Y Enrique Corbera pues era en sus conferencias la persona que más me daba luz, que más me hacía entender las cosas, que entonces al final me metí en la formación y me cambió la vida por completo, porque me cambió la mentalidad, vi todo lo que estaba haciendo mal a nivel de actitud, lo victimista que era, eh, como siempre intentamos cambiar a los demás cuando el que tienes que cambiar eres tú, ¿no? Y entonces haces un trabajo personal profundo y ya tu relación con todo cambia, ya sea con las personas o con las actividades que haces o con tu trabajo. La forma en la que te validas, pues ya no es a través de lo externo, ¿no? Ya tienes una relación más sana contigo mismo. Entonces, claro, cuando te mueves desde ahí, desde una coherencia, desde un amor propio, ya los resultados cambian. Y es que ya, o sea, son consecuencias los resultados, es que no es otra cosa. Entonces, si yo me muevo desde una coherencia y me muevo bien, las consecuencias, los resultados van a ser más positivos, van a ser mejores, ¿no? O más altos. Entonces, yo, por ejemplo, estuve 4 años sin entrenar porque me lesioné, luego me fui a Dublín, luego estuve con la depresión, bla, 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 bla. Y además yo me acuerdo con la depresión que tengo un saco de boxeo en casa.
Y a veces intentaba entrenar porque es muy importante entrenar, porque claro, porque tu condición física, porque es muy importante, vale, vale, vale. Y yo estaba en la mierda, pero es que es muy importante entrenar. Entonces yo bajaba y yo bajaba con esa autoexigencia porque es muy importante, porque tienes que entrenar, porque tal, ¿no? Y a mí me dio, recuerdo perfectamente como si fuera ayer, el pedazo de ataque de ansiedad que me dio, que empecé a hiperventilar y casi me muero ahí, ¿sabes? Mira, Entonces, el desde dónde es súper importante. Y no sé a qué venía esto, por qué te lo estaba contando, este ejemplo. Eh, ya no me acuerdo. Bueno, básicamente, vale, lo cerramos así. Por eso estudié bioneuroemoción. Ah, y a día de hoy, pues eso, las relaciones. Ah, y ahora, eso es lo que te iba a decir. Ahora entreno poco, lo que es, por ejemplo, boxeo, muay thai y tal. ¿cuánto es poco para Y, ti en estos momentos en relación a antes, quizás bueno, antes a lo tu mejor referencia? entrenaba 4 o 5 días a la semana, entrenaba antes a lo mejor. Ujú. Pero Muay Thai, no quitando pesas o correr o lo que sea, ¿no? Y ahora 1 o 2 veces a la semana lo mezclo con funcional, es poco, ¿no? Pero recuerdo cuando yo volví, que llevaba como 5 años sin entrenar, yo tenía otra mentalidad y yo en 2 semanas, yo tenía un rendimiento y una técnica y un aguante y un todo que digo yo, ¿de dónde? Si no he entrenado esto en 4 o 5 años y antes echaba el hígado y antes, no sé, me costaba más. Era como, noté muchísimo cambio en eso, en que era mucho mejor y no había estado entrenando. Qué interesante. Ahí apunté un par de cosas de lo que nos decía. Lo primero que me llama la atención, nosotros con Nico, con Philadelphia Strength, hablamos en algunos capítulos respecto a que muchas veces nos centramos en este modelo que es como una cebolla, en donde lo más externo es el qué hago. Ya, hago CrossFit, hago Muay Thai o hago alguna actividad. Y tendemos Mm. a ponernos la camiseta de lo que hago. Soy runner, soy futbolista, soy ciclista. Eso es como mi nueva identidad, porque quizás antes nunca tuve claro realmente quién soy y cuál es mi propósito. Entonces, como que la segunda capa vendría a ser súper importante, que es cómo hago lo que hago, un tema que puede ser con qué mentalidad lo hago, con qué gesto técnico lo hago, ¿sí? Entonces ya paso a un nivel más profundo. Pero de lo que estamos hablando ahora eh, tiene mucho que ver con el para qué también, que vendría a ser como el corazón que por lo menos nosotros proponemos. Quizás hay algunas otras visiones o algunos otros títulos de esto mismo, pero tiene que ver con, ya, estoy yendo al gimnasio, por lo general en CrossFit, si entrenas como para competir, entrenas 6 veces a la semana, por lo menos, son sesiones bien exhaustivas, tienen que ver con una amplia gama de movimientos que necesitas dominar, entonces se transforma en algo que si lo ves de afuera es como brutal, así como cómo estás soportando una sesión así. Sin embargo, algo que se ve en las personas que están en la elite es que logran tener un para qué profundo, después el cómo lo hago es fundamental y después el qué estoy haciendo es como algo que se maneja de una manera mucho más, a mí me gusta usar la palabra ecológica con el resto de tu vida. Entonces, en relación a lo que tú nos contabas, esa relación tóxica, que hoy en día igual es una palabra que se usa bastante para las relaciones de pareja, estoy con una relación tóxica, también se tira para el chiste. ¿Cómo está el tóxico? ¿Cómo está tu tóxica? Se tira para el chiste. A pesar de que no es muy chistoso el tema, pero se tira para el chiste. Eh, Ese tema de la relación tóxica con una actividad que en teoría debería ser súper disfrutada, en Mm. este caso una actividad física, ahí nos contabas que eso cambió no solamente en la cantidad de entrenamiento, sino que también en tu relación con con ese objeto, en este caso con un entrenamiento. Sí. ¿Cuáles vendrían a ser como indicios de que estoy en una relación tóxica? Vamos a hablar ahora, no nos vamos a meter en la parte de pareja, porque en realidad, ¿para qué meterse en Esto la es lo pata de los mismo, ¿eh? Porque caballos? son Pero, patrones, pero pero en el caso del deporte, ¿tienes algunas cosas que nos puedas compartir referente a eso, relación tóxica con mi actividad deportiva? sí. Por ejemplo, siempre que haya culpa, ya no se está hablando de algo que no está bien.
sea, la culpa es una emoción que nace cuando hay un debería. Y en el momento en el que está el debería, ya no está el lo hago porque me quiero, porque me conviene. No, lo hago porque debo. Entonces es un desde dónde diferente. Cuando hay culpa, igual que cuando comes. Si comes algo y luego te sientes culpable, algo no va bien. Entonces, si un día no vas a entrenar, o sea, se supone que esas elecciones tienen que estar tomadas de manera libre, ¿no? Y que tú dices, bueno, pues hoy me compensa ir, o porque me conviene, o porque venga, voy a hacer un poco el esfuerzo, o mira, hoy me voy a respetar porque estoy reventado y aunque pongan el puto planning que tengo que ir, no voy a ir porque me escucho y sé leerme, que esto también es inteligencia, ¿no? Emocional, porque no se puede aplicar todo. Entonces, que tú puedas tomar esa decisión de cuándo entrenas y cuánto entrenas porque te escuchas y porque sabes lo que necesitas y lo que mejor te viene y desde el amor propio, no desde tal. Entonces, ¿qué pasa? Que también lo que hacemos es validarnos a través de lo que hacemos. Entonces, mucha gente utiliza el deporte para o conseguir un mejor cuerpo o conseguir una mejor marca de no sé qué leches y tal, y a partir de ahí, o sea, lo que quieres obtener es este reconocimiento. Por eso, con las relaciones, o sea, es que es lo mismo, son los mismos patrones. Lo que es tóxico es tóxico. ¿Por qué? Porque utilizo lo que estoy haciendo como medio para obtener algo de lo que soy carente. Mm, Entonces, si yo tengo un vacío y quiero llenarlo a través de algo externo, ya está siendo una relación tóxica, porque me estoy volviendo dependiente de esa cosa y si esa cosa está, me encuentro bien y si no está, me encuentro mal y no estoy construyendo esta relación conmigo buena desde otro sitio. Por ejemplo, hay luego deportistas que se lesionan y tienen que estar 4 meses sin entrenar y les entra la depresión. claro. Entonces, yo entiendo que obviamente entrenar, pues por cosas físicas y por cosas hormonales y mentales y tal, sí que te va a hacer sentir mejor. Y si no entrenas, como que te puedes sentir más de bajoncillo. Vale, hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero de ahí a que te dé ansiedad porque no entrenas o a que te dé la depresión porque ya no puedes, ¿sabes? Sí. Entonces, cuando hay reacciones emocionales muy grandes, como desproporcionadas, es que hay una necesidad y una mala relación con eso que estoy haciendo. Luego se me... Mira, por ejemplo, muy buenos ejemplos de deportistas que tienen una muy buena mentalidad y una buena relación consigo mismos y por eso consiguen lo que consiguen, como Ilia Topuria, que ahora lo conoce todo el mundo, ¿no? Que es peleador de la UFC, de MMA, Ujú. artes marciales mixtas, ahora es campeón del mundo. Y tú escuchas ahora las entrevistas de Ilia Topuria, que están por todos los sitios, y la mentalidad que tiene ese tío, como Conor McGregor, que también es de la UFC, como Kobe Bryant, tal, todo ese tipo de gente habla de... Ellos ya se creían ganadores, no necesitan una medalla o un cinturón o un resultado concreto, no necesitan nada externo, eso son consecuencias porque ellos ya internamente se creen ganadores, se creen suficientes, se creen valiosos, ellos ya están de puta madre y lo hacen porque es coherente ese camino con lo que ellos ya se perciben de sí mismos. No buscan Sí. conseguir para cambiar. Oye, es súper interesante lo que estás diciendo porque justamente en este momento, partimos este lunes con una capacitación con los entrenadores del gimnasio al cual pertenezco y justamente Ujú, les compartía una frase de una entrevista de Mike Tyson y decía ujú. justamente lo que tú estás compartiendo ahora, de que él en realidad en su mente ya es campeón y por ser campeón vive la vida que vive. Y no es como, ya voy a actuar una vida para llegar a ser campeón, sino que era Sí. acá primero, y porque le preguntaban un poco de su vida y él decía que a los 14 años él ya sabía que iba a ser conocido a nivel mundial porque tenía un temple, una disciplina que nadie más tenía en su círculo. Y eso ya le daba una convicción que a los 14 años, hablemos que a los 14 años la gran mayoría de nosotros estamos viviendo ahí entre las hormonas y, y todo eso que está pasando Si en el sobrevivimos cuerpo, ya es mucho. sobreviviendo estamos. Entonces, claro, tiene mucho que ver con lo que nos comparte. De hecho, es casi literal y justamente un gran amigo nos habla de que justo en el entrenamiento tú te ganas ese galardón y después en la competencia solamente vas a retirarlo porque en realidad tú ya eres lo que eres
y no esperas a tener esa medalla colgada para ya ahora me transformé en un gran deportista, sino que lo estás Exactamente. viviendo y estás haciéndolo. Tengo una pregunta, quizá un comentario respecto a lo que me comentabas sobre el tema de las lesiones. Eh, Porque yo entiendo que la neuroemoción, además de estas corrientes psicológicas de coaching, de PNL, también tiene un aspecto de la biodecodificación que no es exactamente lo mismo, pero sí rescata algunos aspectos de que lo que calla la boca lo habla el cuerpo. Ujú. Y tú recién justamente nos decías que también tuviste una experiencia personal con la lesión y quizás también conoces algunas experiencias que tienen que ver con, oye, esto es más emocional que la lesión en sí, muscular, digamos, o física. Sí, bueno, la biodescodificación lo que tiene es que sí que se dio cuenta de que había una relación completamente entre el estado mental y el físico, incluso no solo para la recuperación de una lesión o de una enfermedad, sino para la creación de una enfermedad o incluso también de una lesión. Y ahora te voy a poner un ejemplo que puedes flipar. Te voy a poner varios para que se entienda bien. Entonces, Genial. la biodescodificación vio esta relación, lo que pasa que ahora se ha quedado un poquito más atrás porque tiene una establecida relaciones muy lineales. Es decir, tengo este tipo de lesión, tengo este tipo de problema emocional. Y esto no es así, porque el mundo interno y de creencias y emocional que tenemos las personas, pues es muy complejo y tú a lo mejor tienes asociaciones en tu cabeza que yo no tengo. Y entonces te afectan al cuerpo de manera diferente en la misma situación emocional. Con lo cual, por ejemplo, la bioneuroemoción también trabaja en la conexión que puede haber, pero de manera muy individualizada. ¿Vale? Se ve qué te pasa, por ejemplo, si tú tienes una enfermedad nueva o incluso una lesión también, qué estrés en tu vida personal estaba habiendo en ese momento. Y siempre hay una correlación. Te pongo este, por ejemplo, yo empecé a entrenar con 17 años. Jamás en la vida, nunca, pero ni un esguince siquiera, o sea, nada, yo no me había vendado nunca en mi vida. Y por otro lado, yo tenía también muchos bloqueos y muchísimo conflicto a nivel laboral. Tenía como mucho bloqueo para ponerme a trabajar, mucho problema con esto, ¿vale? Entonces yo cuando tengo 23 años, termino mis estudios, consigo, hago las prácticas en un gimnasio y me dicen que vale, que me van a contratar, pero como era verano, pues que esperábamos a que acabara el verano porque no había gente y ya me llamaban en septiembre, ¿vale? Entonces yo tenía la idea de que yo en septiembre iba a trabajar, iba a entrar a trabajar en ese gimnasio. Qué casualidad que un día, 2 días antes de que me llamen, que ya era finales de mes, 2 días antes de que me llamaran, me lesioné, se me salió la rótula y me tuvieron que escayolar toda la pierna y eso no lo salvaba nadie, claro. Yo decía, pero puedo ir a dar las clases, no sé, las doy sentada, no tengo por qué dirigirlas, ¿no? Es como, venga, intentando ahí meter mano de alguna forma. No. Cuando el arreglo, claro. Sí. Sí. Entonces, a nivel lesivo, que te estoy poniendo ya la parte más, más difícil de entender, pero es que ya el cuerpo está en un estado, si tú tienes un tipo de estrés, por ejemplo, si tienes un estrés con lo laboral y estás esperando a que te llamen, no sé, qué, no sé cuánto, tú ya tienes un tipo de tensión en el cuerpo, ¿vale? Tú ya tienes, no tienes la misma relajación mental o no, tu cuerpo puede estar más tenso, se te hacen contracturas, esto sí que lo podemos ver todos. Entonces, tu cuerpo ya está condicionado de una forma, ¿vale? Que está mucho más predispuesto, por ejemplo, a lesionarse cuando tiene un estrés. Entonces, por eso siempre suele haber mucha correlación cuando tú tienes una lesión a el estrés que puedas estar teniendo en tu vida en ese momento y con qué. Te pongo lesiones como te pongo otro ejemplo también de puede ser intolerancias, gente que no le siente bien la comida o que tenga problemas de alimentación y tal, también puede tener que ver con el estrés. Fíjate que yo me volví intolerante a la leche varios años, no sé, 5, 6 años o 7 años o algo así. Yo bebía leche, vamos, litros de leche cuando era pequeña. Y la leche está muy relacionada psicológicamente con la madre, porque tú cuando naces, tu vínculo materno, gran parte es a través de la leche, ¿no?
Entonces, cuando mis padres se separaron, yo tuve un conflicto muy grande con mi madre, estuve muchos años sin hablar con ella y yo fui intolerante a la leche. O sea, yo no podía beber leche. Era increíble. Es que me moría. Qué casualidad que cuando recupero la relación con ella y me llevo mejor, ya no soy intolerante a la leche, ¿vale? Oye, pero es que Entonces, eso es espectacular, disculpa ahí y te dejo seguir porque justamente quizás eso a las personas que están escuchando por primera vez de la BNE, justamente ese tipo de asociaciones lo diferencian de la biodecodificación porque eso fue 100% tuyo, fue tu experiencia, tu rollo en este caso con lo que pasó en un hecho con ujú, una persona que tiene un significado que es exclusivamente para ti. Y eso es como también algo que a mí me llama mucho la atención, de que a veces buscamos protocolizar como por un tema de comodidad. O sea, ya tú me calzas en el grupo 3 de personas, entonces te meto ahí y tienes que hacer esto para lograrlo, para poder salir de esto, para recuperarte de esto. Entonces, justamente ese ejemplo que ahí nos da es lo que la BNE busca. Yo también lo hablo por experiencia porque igual he hecho un par de sesiones de BNE yo mismo ujú. y, y la verdad es que es bien impresionante el cómo no solamente somos seres integrales, sino que es más allá de lo que normalmente hablamos, porque yo como kinesiólogo, la relación emoción-lesión, te la hablan así como a la pasada. Algunos dicen que las emociones tienen que ver con las fascias, por ejemplo, y listo, y es como algo como un dato rosa, una anécdota, pero después Ujú. ver que realmente estamos interrelacionados y que no solamente es nuestra unidad, sino que también estamos relacionados con el resto, como lo dice el doctor Bruce Lipton, que yo sé que también de repente lo cita Corbera, Ujú. que incluso como humanidad somos como una gran célula que está interrelacionada entre sí, Cristina. Sí, totalmente. Me llama la atención lo que me compartía y te interrumpí justo, perdón, en lo Sí, que no, me nada, estabas nada. contando sobre esta anécdota de que recuperaste la relación con tu madre y se perdió este tema de la intolerancia. Y se fue el conflicto de la intolerancia, sí. También es importante, por ejemplo, en el tema de la alimentación, esto tenerlo en cuenta, porque cuando tú quieres tener un buen rendimiento necesitas alimentarte bien. Y hay veces que también se dan ciertas pautas, pero hay que entender que las cosas son guías de base, pero luego por eso es tan importante tú saber leerte y saber ver cómo te sientan las cosas, tanto el entrenamiento como lo que comes. Porque a lo mejor, imagínate, yo tengo el trauma con mi madre y yo no puedo tomar leche. Entonces no, es que es muy importante los lácteos, imagínate, ¿no? O la Ujú, fruta. Hace 5 años me empezó a dar alergia a algunas frutas y se fueron sumando, además, así como en un carrusel. Primero al plátano, luego también además al caqui, luego también además a la uva, ¿no? Y se iban como... Entonces, ahí hay un claro estrés emocional con algo que yo tengo asociado, mi cerebro tiene asociado con algo, ¿no? Y hasta que no lo identificas y no lo solucionas, sigues teniendo ese síntoma. Entonces, claro, no, es buenísimo comer fruta, imagínate. Y te viene el nutricionista y te mete, pues no. Entonces, la alergia sí que es, o una intolerancia es más, a veces, más visible, pero otras veces que hay ciertos alimentos que a lo mejor no te sientan del todo bien, que a lo mejor tal, y puedes tener tu propia movida mental con eso. Y hay que observarse mucho cómo te sientan y ver qué es lo mejor para ti en ese momento. Entonces, yo, por ejemplo, ahora es lo que tengo muy en cuenta y me facilita mucho la vida ya para entrenar y para todo, porque si no... Oye, Cristina, con respecto a así, sacando algo que se me viene a la cabeza en el momento, hay personas que tienden a tener lesiones crónicas y nosotros desde el punto de vista físico buscamos, mira, vamos a hacer estos ejercicios para que te alivie. Obviamente, no se descarta la terapia física al tener un abordaje de bioneuroemoción, ¿no? Yo entiendo que se complementan las cosas y de hecho se potencia un resultado si estoy yendo a mi terapia física y también estoy resolviendo un conflicto interno. ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, completamente. Si es que hay muchísimas personas que no se llegan a sanar una lesión porque no se ha sanado a nivel emocional. Entonces, físicamente estás dando esa ayuda para reparar, pero como lo que lo causa está a nivel emocional, es como el cuento de nunca acabar, ¿no? O a lo mejor
sí que más o menos solventas esa lesión, pero al tiempo recaes, ¿no? Y es porque siempre hay algo que lo está condicionando, algún tipo de estrés. Y además, por ejemplo, en sesiones de bioneuroemoción, ¿no? O cuando hay algún tipo de problema físico, se pregunta mucho cuándo empezó, si ha habido picos de intensidad, porque se ha aumentado o se ha bajado, si ha habido momentos en los que se ha parado y luego has recaído. Entonces se tiene en cuenta esos periodos de tiempo para encontrar el tipo de estrés que dices, ah, coño, pues coincide que cuando más se me elevaba es que mi madre venía a casa y pasaba con nosotros una temporada, por ejemplo, ¿no? O cuando tal. Entonces, hay algo que nos condiciona y que no estamos abordando bien en nuestra vida. Entonces, dos cosas para mí que son fundamentales para tener una buena salud con el deporte. Primero es cuidado con no validarse a través de él, tener una buena relación con él. Pues si tú tienes baja autoestima o ciertas carencias emocionales o tal y cual, vas a tender a utilizar el deporte a lo mejor para validarte y eso hay que mirarlo. Y por otro lado, si tengo algún tipo de problema personal, me puede estar afectando a que me estoy todo el día contracturado, a que no rindo bien, a que tengo ansiedad, a que tengo mucha fatiga, a qué tal. Entonces, ¿qué problemas no estás abordando en tu vida personal y que necesitas hacerlo para estar bien en todos los sentidos? Esas son las dos ramas que yo diría que hay que tener en cuenta. Genial. Oye, esa información está para hacer un reel de eso. Como muy, muy preciso. Genial. ¿Hay otro compartimento de estas cosas que nos contaste como anécdotas personales y procesos que también me gustaría que nos dieras ahí algo más de tus pensamientos al respecto que tiene que ver con la ansiedad? Es un término que yo también entiendo que a veces le ponemos un título a algo porque sí, ya, esto es ansiedad, ya, y esto también. Quizás no es algo como que todo lo sea, a veces es netamente no dormiste las horas que necesitabas y obviamente andas con los pelos de punta y estás sobre reaccionando porque tus hijos están saltando por ahí y es porque estás cansado. Pero hablemos de la ansiedad como eso que tú recién nos comentabas, sobre todo que se da en el deporte, cuando un deportista quiere llegar a algo, bueno, vamos a hacer el nexo con que si tiene una relación tóxica con el deporte, van a subir esos niveles de ansiedad. Entonces, recién hablamos algo de lesiones y esta visión. Ahora, qué opinas tú o qué luces nos puedes dar respecto a la ansiedad y la práctica deportiva o en general, cómo ves el tema ansiedad? Em, el tema de la ansiedad lo veo como... A ver, la ansiedad para mí, voy a empezar por aquí, que no es ningún problema, es un regalo de hecho. Porque la ansiedad es un mensajero, punto. Entonces, igual que la depresión, igual que cualquier emoción, son cosas, son consecuencias, son mensajeros que nos dicen, nos avisan de cómo están las cosas y de cómo estamos funcionando. Entonces, cuando sí un día puedes tener más estrés quizá, o un día estar más cansado, un día tal, o que tienes, ¿no? Y no tiene por qué ser ansiedad, pero ya cuando hablamos de ansiedad es cuando ya está más alargada en el tiempo, que pasas temporadas que pues te cuesta respirar, como que te ahogas más entrenando. A mí me pasaba que es que no tenía fondo, o sea, es que me ahogaba, pero era muy exagerado, no me pasaba el aire. Y es porque yo tenía un trastorno de ansiedad generalizado, era crónico. Entonces te pueden dar palpitaciones, o te puede faltar el aire, o te pueden dar migrañas, o lo que sea. Entonces, siempre va a ser beneficioso porque te está diciendo de que necesitas parar y observar qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, ¿no? Lo que tú decías antes de las capas de la cebolla y por qué. Porque hay que reestructurar eso. Entonces, la ansiedad suele surgir cuando estamos huyendo de un problema que realmente hay, que esa es la otra cosa de cómo identificar si es una relación tóxica, es porque estoy utilizando el deporte para huir de mis problemas. Y es lo típico, el típico reel de jaja, en plan, yo en la mierda todo el día y yo cuando voy al gimnasio, ¿no? Y vas ahí todo contento porque te vas a despejar la cabeza 2 horas. A ver, puede estar bien puntualmente para relajarte, pero me refiero, si es sistemático que utilizas el deporte para huir del estrés que tienes en tu vida personal, pues sí es una relación tóxica, porque es como las pastillas, o sea, no me va a solucionar el problema. Me puede dar un soporte para mantenerme bien, pero no me soluciona, ¿no?
Entonces, cuando hacemos esta huida constante de los problemas personales, va apareciendo la ansiedad, porque al final es un estrés que yo voy acumulando, que alivio a lo mejor a veces cuando entreno, por todas estas endorfinas y todo lo que libero, lo alivio, pero no lo soluciono. Entonces, el estrés se va acumulando y es como una olla a presión. Al final revienta y tienes síntomas como la ansiedad, que tienes muchos tipos de síntomas, incluso problemas digestivos, insomnio, fatiga crónica, lo que sea. Entonces, en este caso, siempre que se tenga algún síntoma así, pues eso, lo que estábamos hablando antes. Revisar que me tengo que encargar de mi vida personal, que está muy bien ese alivio en ese momento, ¿no? O ponerte metas a nivel deportivo y tal. Pero el ver desde dónde y que si lo estamos usando para huir. Entonces, así es como ya te digo que se soluciona la ansiedad. Encargándote de la mierda y limpiándola, no vas a tener más ansiedad. Ni entrenando ni en ningún momento. Perfecto, perfecto. Eso que me dices me hace harto sentido porque en realidad, de hecho, en Estados Unidos, que es de cierta manera un modelo en este deporte que nosotros hablamos, que es el CrossFit, pero también el deporte de los fierros, de las máquinas, del culturismo. De hecho, hay algunos documentales que hablan del uso excesivo de analgésicos, porque cuando nosotros vemos a la ansiedad como el problema, vamos a querer apagarla como sea. Y también pasa lo mismo cuando nosotros vemos el dolor como un problema, siendo que el dolor es lo mismo que tú nos explicabas sobre la ansiedad. Es una lucecita roja que nos dice, aquí pasa algo, hazte cargo, solucionémoslo. Y el ejemplo que yo doy por lo general es como cuando en el auto, en el carro, se te prende una luz roja y tú para solucionarlo lo que haces es le pones una cinta oscura, negra, para que no se vea De mal algo. ahí el tablero. Entonces, listo, solucionamos el problema del motor y resulta que después en algún momento va a llegar un fallo y ese fallo a veces es el cuerpo a través de una lesión que te dice ya llegué hasta acá, capoté, un corte, un desgarro, qué sé yo. Pero a nivel emocional me gustaría si nos pudieses comentar también eh, qué fallos o la otra vez me comentabas el término los bloqueos emocionales que pueden haber cuando tú te desentiendes de la lucecita roja y dices vamos a seguir acá porque en realidad tampoco tengo la claridad, estoy nublado y no veo tampoco una salida en algunas ocasiones. Es que lamentablemente los seres humanos tenemos una naturaleza que compartimos todos, ¿vale? En diferentes cosas. Y en una de las cosas, o en uno de los aspectos, es que no nos gusta nada eh, tener que gestionar problemas. O sea, es como que somos muy cómodos y buscamos la comodidad. Entonces, no hay más que ver cómo está diseñada la sociedad cada vez más que la diseñamos los propios humanos, que echamos la culpa a la sociedad eres tú también, y es que la construimos y la alimentamos para que nos haga la vida lo más cómoda posible en todos los aspectos. Entonces, lamentablemente, mucha gente, yo incluida, teníamos que estar ya en la mierda más absoluta y no poder estarlo más para moverte y hacer algo. Entonces, ¿qué pasa? Que pues este es el problema, que muchas personas están en ese piloto de huir y que ni siquiera se están dando cuenta porque todavía no han tocado fondo. Luego hay otras personas que, bueno, como ahora hay más educación emocional y ahora se habla más de estos temas, pues podemos tomar conciencia antes y no llegar a ese punto para poder hacer algo. Entonces, simplemente es pararte a revisar. Es que el desarrollo personal es fundamental, igual que el comer. Es que te alimentas de comida, pero es que te alimentas de pensamientos también. Y repercuten muchísimo en cómo experimentas las cosas y en tu rendimiento en todos los sentidos y en tu calidad de vida y en tus relaciones y en absolutamente todo. Entonces, si yo no sé de qué me estoy alimentando aquí y si yo tengo un problema con mi madre y que no la aguanto, o si tengo una pareja en la que no confío realmente y meto los problemas bajo la alfombra, o me paso la vida intentando cambiar a los demás, porque en vez de tomar decisiones y no responsabilizarme, o sea, todo eso va deteriorando mi vida en todos los sentidos y Ujú. mi estado emocional y mi estado físico. Entonces, es tan sencillo como lo que yo hice con 24 años cuando no podía más, pues hacerlo antes. Me paro, si estoy estresada, analizo si hay algún área de mi vida que no está bien, que realmente me está generando conflictos y me voy a poner a trabajarlo.
y puedo ponerme, como yo hice, me pongo en internet y me pongo a buscar conferencias, pues en ese momento supongo que buscaría ansiedad, relaciones, lo que sea, ¿no? Y ya te va a aparecer un montón. Y, joder, escuchar este tipo de cosas te puede solucionar mucho, ¿no? Te hace tomar conciencia. Y a lo que no llegues, vas a un profesional y te trabajas en eso. Entonces, de esa manera es como te aseguras que tu relación con el deporte va a mejorar, que tu relación contigo mejora, que tu calidad de vida en general, pero hay que ponerle esa atención para, para poder hacerlo. Perfecto. Tengo una pregunta que es un poco más personal respecto a, no hablemos de que hago esta introducción porque tampoco te estoy tirando así como ya todos. Sigamos el ejemplo de Cristina porque yo me imagino que los rollos personales siguen estando porque en realidad pasaste por una oscuridad o por un abismo, pero como hemos hablado en otros capítulos del podcast, esto es un viaje heroico que es constante, o sea, vuelvo al mundo ordinario, ¿para qué? Para que después surja otro llamado y voy de Mm. nuevo, vamos de nuevo al abismo, vamos de nuevo a estos nuevos Otra vez, desafíos. venga, al Eh, barro. exacto. Entonces, en ese sentido, en esta etapa de tu vida en donde yo te veo, que por lo que nos cuentas también, que estás distinta a lo que estuviste antes, ¿qué hábitos tú destacas de tu día para poder, tú dices, mira, Seba, yo hago estas dos o tres cosas que me mantienen con ahí, con el cable a tierra, con la estabilidad, o el nombre que tú le quieras dar? ¿Algunos hábitos que quisieras compartirnos, que tú practiques? Sí, los hábitos que más tienen que ver fueron los que aprendí con Bioneuroemoción, que son las bases que me cambiaron la vida. El primero es dejar de victimizarme. Lo que me ocurre, no invierto mucho tiempo, o sea, si acaso en expresar la emoción, porque es normal que sientas rabia o que sientas tristeza o qué tal, vale, pues venga, siéntelo, permítetelo y expresa. Pero a partir de ahí, ¿a qué coño viene esto? O sea, ¿qué tengo que aprender por cómo se ha generado esta situación? Porque yo entendí que son mis pensamientos que condicionan cómo me siento, que condicionan mis actos, que condicionan mis decisiones del día a día, que condicionan mis resultados. Entonces, para que una situación se dé en mi vida, no es porque sí. Yo he estado acondicionando el terreno durante mucho tiempo para que eso se dé, ¿no? Entonces, cuando algo ocurre, lo observo, intento aprender de ello, no me victimizo, no me resisto contra el problema, no huyo de él. Sé que es una oportunidad, de hecho, para sanar. Esa es la primera cosa que más me ha cambiado la vida. Otra cosa es sí que estar atenta y observarme bastante. O sea, intento estar presente lo máximo que puedo y conectar también mucho con la gratitud. Parece una gilipollez, pero es que lo cambia absolutamente todo, porque solo hay dos maneras de funcionar en la vida, con escasez o con abundancia. Y todo esto condiciona el resto de actos que haces, ¿no? Entonces, mm, también es un entrenamiento de aprender a poner el foco en lo que es abundante, en lo que ya tienes, en lo por qué sentirte con gratitud. Hay ejemplos que ahora pues he escuchado ya bastantes veces, que son buenísimos. Hay un reel, por ejemplo, que le pregunta a un chaval a otro, dice, si yo mañana te doy 10 millones de euros, los quieres, ¿no? Sí, sí, claro, claro. ¿Y cómo te sentirías, no? Imagínate que mañana te regalan 10 millones de euros. Pues imagínate, bueno, súper ultra feliz, bueno, ya te subes al pony, ¿no? O al unicornio. Vale. Pero ¿y si te corto los pies? ¿Te los quedas? Ah, no, ya no los quiero, prefiero mis pies. Hostia puta, ¿y si mañana te levantas con tus pies, por qué no te levantas igual de contento? ¿No? Entonces, eso es simple un hábito mental del foco, de la carencia o de lo que ya sí que tengo de verdad. Que tienes vista para ver las cosas, tío, tienes oídos para escuchar la puta música y para escuchar todos los sonidos y para ver O sea, tenemos tanto y no somos conscientes. Entonces, esto es importante porque te condiciona un sentimiento, si no, de carencia y te pones a intentar llenar esa carencia que te has generado tú solo a través de conseguir cosas externas o a través de relaciones o de validación de los demás o de reconocimiento. ¿Tú crees que la gente no quiere conseguir marcas solo para decir he conseguido esta marca y para que todo el mundo del sector le reconozca? La mayoría. Y eso es así, ¿no? Entonces,
no es que esté mal, porque el reconocimiento es algo que el ser humano tiene intrínseco, está bien, pero no puede ser una necesidad, no puede ser el motor por el que yo me muevo, ¿no? Y una forma de cambiarlo es agradeciendo. Yo te juro por Dios que además no solo agradezco lo bueno, sino lo vinculo con lo anterior, agradezco lo desagradable y lo incómodo, porque al final, como he dicho antes, los conflictos que surgen o los problemas que se vienen es lo que te va a ayudar a crecer. No te ayuda los algodones, te ayuda la adversidad. Entonces, si tú quieres superarte a ti mismo, si te gusta crecer, si te gusta conocerte, por cojones, lo vas a hacer a través de la adversidad. Entonces, cada vez que me viene un conflicto, yo antes lo que te decía, me victimizaba. Y, ay, porque la vida es muy dura, tal, ¿no? Ahora digo, muy bien, pues nada, pues qué guay, tío, porque tengo la oportunidad de sanar alguna mierda que no soy consciente y voy a crecer y tal. Y ahora mi vida va teniendo cada vez más calidad en todos los aspectos, en relaciones, en laboral y todo, porque yo he crecido un huevo. Y he crecido un huevo gracias a esos problemas que me han ido saliendo y que los he usado, ¿no? Entonces, esas dos cosas, ya te digo que la mitad de la vida ya te la pasas. En relación a eso que me dices, bueno, eso es para una conversación completa, el tema de la victimización y del agradecimiento. ¿Tienes algún tipo de hábito que lo relaciones con eso? ¿Llevas algún diario? ¿Te tomas algún tiempo quizá en el desayuno para respirar? ¿Haces algún tipo de esas prácticas o además de llevarlo en el cotidiano? Porque eso que me acabas de decir es como las gafas que me pongo para ver el mundo. ¿Me pongo las gafas del agradecimiento o me pongo las gafas de lo que me decías, de estar desagradecido? ¿Tienes algunos Entiendo. hábitos? El deporte, por ejemplo, que practica, ¿es parte de este agradecimiento? ¿Cómo ves el tema de rituales, por decirlo así? Mm. Mm, la verdad que ahora mismo, si te soy sincera, es como que lo tengo integrado y no dedico un tiempo a que me siento y digo, venga, voy a desarrollar esto. Sí que recuerdo mucho cuando yo empecé, cuando yo estudiaba bio, ¿no? Y había que hacer todo esto, dos cosas. La primera es que empecé a observar mucho. Normalmente estamos en piloto automático, tenemos muchísimos pensamientos a lo largo del día, una puta burrada, y no somos conscientes de la mayoría. Sin embargo, estos pensamientos están condicionando nuestra forma de sentir y están reforzando creencias. Entonces, cuando tú empiezas a poner un poquito el foco y a observar, igual que si observaras cómo te sientes a nivel físico, pues observa qué está pasando por tu cabeza y te vas a dar cuenta de a lo mejor a que hay una dinámica o hay una inercia súper tóxica, ¿vale? Entonces, yo recuerdo que empezaba a observar y yo me quedaba flipando, yo decía, pero bueno, y estos pensamientos, o sea, pero de ataque contra mí, de desvalorización o de juicio contra los demás o de victimismo frente a una situación, es que te quedas loco y dices, normal, claro, ¿cómo no voy a estar en la mierda? Pero lo que hay aquí. Entonces, claro, bueno, ahí es un hábito, o sea, es diario. Sí. Empiezas como a tener esa intención de observar. Vas identificando y lo que haces en ese momento es, no hay que luchar contra ello, no hay que intentar reprimirlo ni eliminarlo. La naturaleza de la cabeza es pensar, igual que la del corazón es sentir o latir. Entonces, lo que puedes hacer es cambiar el tipo de pensamientos a través de reforzar pensamientos positivos y no creerte los negativos. Es decir, con que no les des credibilidad, con eso ya tienes más que suficiente, que es dejar de alimentarlos. Cuando tú dejas de echarle pan, el pensamiento empieza a debilitarse y llega un momento que se muere y es la credibilidad. Entonces, prestas atención, dices, uy, este pensamiento no lo siento, no lo compro. Yo hablaba mucho conmigo misma, decía, vaya gilipollas acabas de decir, Cristina, o sea, no te lo compro. Y ya está. Y me traigo, por otro lado, pensamientos que sí que son positivos, que sí que son más razonables, que sí que son constructivos, como puede ser este del agradecimiento. Entonces supongo que sí que en algún momento hacía el esfuerzo de todos los días mirar qué tengo, ¿no? Y decir, joder, me levanto y tengo dos piernas, tío. Podría no tenerlas, podría estar en silla de ruedas, ¿no? Y las tengo. O vivo yo en mi caso, ¿no? Que vivo en Lanzarote, casi todo el día sol. Todo, cualquier cosa, ¿no? Y por último, con los conflictos igual.
lo que hacía era, como a mí me machacaban mucho con todo el amor, pues envió una emoción, la tutora, teníamos que estar haciendo ejercicios constantemente de autoindagación, de aplicar lo que aprendíamos a nuestros conflictos. Entonces estábamos todo el día removiendo la mierda, ¿no? Y tal. Y claro, pues yo aprendí eso, a cada vez que algo malo, bajo mi punto de vista, me estaba ocurriendo, empezaba a agradecerlo. Aunque yo no entendiera para qué había venido, ni el conflicto interno que yo tenía, aunque no había sacado todavía el aprendizaje, yo ya me metí en la cabeza que eso era lo mejor para mí y que si yo lo aprovechaba, del tamaño del conflicto es el tamaño de la recompensa. Como te metas esa creencia en la cabeza, cuando te venga un problema vas a decir, vamos, niño, porque es que como la recompensa es igual, es del mismo tamaño, cuanto más grande mejor, ¿sabes? Y luego cuando lo experimentas, pues lo refuerzas, porque es que es así, o sea, no, es que es así. Esos son los hábitos bueno, yo te diría que de ir implementando y que son más o menos diarios, que es algo que, bueno, lleva un tiempo y que hay que esforzarse, ¿no? Todos los días para cambiar eso. Y ya está. Genial. Estoy anotando esa frase del tamaño del conflicto, el tamaño de la recompensa. Se viene un premio grande. Buenísimo. Em, Mira, ya vamos llegando al final de la conversa y em, antes de llegar al ping-pong que hacemos al final con nuestros invitados normalmente, que son preguntas cortitas y respuestas ahí al hueso, directas, Ujú. me gustaría que nos contaras, ya nos contaste de manera general que estás haciendo sesiones uno a uno, me gustaría que nos compartieras, eh, bueno, tus servicios y dónde te encontramos. Ah, pues muy fácil. En mi Instagram, Cristina Dilara, me pueden escribir por privado y ahí siempre me pongo a hablar con la gente. Me gusta mucho preguntar qué tipo de problema tienes, si tienes ya terapia hecha, si tienes desarrollo personal, saber pues qué te pasa porque a lo mejor no te puedo ayudar o a lo mejor lo más óptimo para ti no es la diagramación. A veces hay gente que necesita terapia, porque hay que trabajar mucho de base, con mucho tal. Entonces, bueno, hay diferentes métodos y diferentes terapias y yo intento conocer a la persona en una conversación para recomendarle lo mejor. Y si puede ser conmigo, hacer sesiones de bio, pues por ahí por Instagram siempre estoy disponible. Genial. Vamos a poner de todas maneras en la descripción, tanto del Spotify como del video en YouTube, ahí vamos a etiquetarte y también Genial. en los reels que hagamos de esta conversa. Creo que hay harto para compartir y sé que a muchas personas les va a servir porque yo creo que el abordaje deportivo que estamos llevando todavía está en pañales. El CrossFit es un deporte nuevo, es un deporte que todavía no es federado, entonces no es profesional, aunque lo lleves como un profesional, que eso es algo que se puede hacer con cualquier cosa, pero me refiero a que todavía no está federado, entonces hay muchas cosas que aprender y creo que integrar a más visiones, más tipos de profesionales, van a tener como resultado que el atleta o la persona que lo practica por recreación o por salud o por lo que sea, tenga una experiencia plena en esto que está haciendo. Entonces, de hecho, ese es el porqué también que tenemos con nosotros. ¿Estás lista para el ping-pong? ¿Has jugado Venga, ping-pong? genial. ¿Te gusta? Sí, está guay, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, yo no se me da muy bien ser súper concisa, pero me voy a esforzar, te prometo al 200%. No, me refiero a el ping-pong Sí, pero te he entendido lo de la... Sí, 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 también. Sí, sí. Ya, perfecto, vamos por eso, entonces saco yo. Al pádel soy muy mala, así que vamos a quedarnos con el ping-pong porque el pádel fatal. Perfecto. Vamos entonces con tu comida favorita. No tengo. No me gustan los favoritismos. Ah, entonces no te puedo hacer ninguna pregunta, pero algo que recomiendes o prefieras. Vamos a sacar esa palabra favorito, Venga. es como sacar bueno o malo. ¿Ah? Esto Sí, no es ni exacto, es bueno ni que... malo, esto solo es. Exacto, correcto, correcto. Entonces, ¿qué me Una has dicho comida que... que nos recomiendes. Mira, yo lo siento, yo te lo voy a llevar a mi terreno. Ah, Pero yo, por cierto, soy oh, nutricionista, que no lo he dicho. no, no lo Eh, dijiste, mira, no sabía.
Sí, y además me especialicé en nutrición deportiva ahí cuando era joven, ¿eh? O sea, tal. Ah, Eh, tienes 29. ¿Qué me queda, por favor, sí. cuando era joven? Pero bueno, como no me dedico a ello y tal, y no me he actualizado ni he indagado más y tal, pues bueno, pues ahí está, ¿no? Pero lo que sí que he aprendido y lo que sí que puedo recomendar siempre es no demonizar absolutamente nada, no acoger ninguna dieta como la panacea para todo el mundo y tener la suficiente inteligencia y autoescucha como para ver qué te necesitas tú a día de hoy, porque puede ser que mañana sea otra cosa, porque tu físico cambia, tus hormonas, en base a tu edad y a muchas cosas. Entonces, que te escuches y que no demonices nada y que aprendas a utilizar lo que te sirve hoy y ya está. Eso os recomiendo. Estoy peleando el punto. Estamos paleteando, paleteando, porque quiero que me digas una comida que, si tú me decís, Seba, vienes a Canarias, tienes que comer esto porque es fantástico. Gofio, ¿Cómo? gofio. En Go- Canarias, gofio tienes que comer. gofio. 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 Nunca lo escuché. ¿De qué se Sí, es trata? una comida. Es cereal molido. Bueno, puede ser maíz, puede ser trigo, puede ser una mezcla espelta y tal, y es molido. Aquí antes en las islas, cuando estaban menos comunicados, que no había aviones y todas estas cosas, pues tenían otro tipo de alimentación, ¿no? Entonces les salvaba la vida el gofio, que es molido, es como si fuera, imagínate el colacao, Ujú. pero de cereal. Entonces tú lo echas en la leche y puedes hacer la espesura que tú quieras. Puedes hacerte bolas de gofio o te lo puedes comer en plan en la leche como si fuera colacao. Y eso alimenta que no veas y es maravilloso, sanísimo y da energía y es todo. Y me encanta. Oye, mira, hay muchas preparaciones. Ahí estoy viendo. Y justamente en las Islas Canarias es su historia. Exacto. Gofio. Mira, aprendí algo que nunca había escuchado. Perfecto. Pudimos negociar, ¿viste? Me dijiste que te gusta Bueno, al mucho. final Me en eso dijiste consiste. que... Ya, con respecto a... Ya, pregunta 2. Al palo. Película que verías más de una vez. No voy a usar la palabra, pero una película que te guste mucho o que A recomiendes. ver, sí, desde que la primera vez que la vi siempre ha sido la película que más me has, por algún motivo que desconozco, pero las de Piratas del Caribe. Buena, No me perfecto. digas por qué, pero las amo mucho y Me sí, divierten. sí, sí, me Perfecto. encantan, sí, sí. ¿Algún libro? ¿Libro preferido? Tampoco tengo libros preferidos, pero mira, ahora mismo que me está gustando mucho es el de Rafael Santandreu, El arte de no amargarse la vida. Lo considero bastante necesario en general para Nunca lo todo. había... Esto es terapia cognitiva, este hombre hace, psicólogo cognitivo y es básico para todo el mundo. O sea que, Título más explicativo, imposible. Di- efectivamente. Directo, perfecto. ¿Algún deportista que admires? Mm, Pues no lo sé. Se me viene ahora Ilia Topuria porque es el que está de moda. Me gusta mucho lo que transmite. Es un tío que se le ve bastante sanote internamente y me parece muy buen ejemplo de cómo ir a por tus metas. Ilia Topuria, sin duda, si podéis escucharlo, que ahora tiene un montón de entrevistas y tal, me parece muy interesante. Sabéis que yo no lo he escuchado. Mi hermano es bastante más cercano a la UFC y yo soy más lejano, siendo que mi familia, mi papá hacía artes marciales, mi hermano, yo cuando chico, y después yo como que me desligué de las artes marciales hace tiempo, pero bueno, lo voy a chequear, lo anoté. Pensé que me iba a decir Rafael Nadal, ese viejo yo lo encuentro un capo Un puto español. máquina también. Sí, 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 sí. sí, un capo. Totalmente. Em, Vamos entonces con un... Esta pregunta es la más procesada de estas preguntas del ping-pong, que tiene que ver con algún personaje histórico o algún personaje, una persona que esté viva o que haya fallecido, con la que te gustaría compartir una cena. ¿Cuál es la finalidad de esta cena? Tener una conversación en donde quieras hacerle esa pregunta que siempre quisiste hacerle, qué sé yo. Es que este tipo de preguntas son de razonar muchísimo y tal y cual, pero bueno, haciéndolo liviano.
una persona que admiro mucho y me genera mucha curiosidad de cómo es, de por qué razona así, de cómo piensa así, es el presidente que ahora está en todos los sitios, no me acuerdo el nombre ahora mismo. ¿Pero de qué país es? Es que tengo el área cerebral que se encarga de retener los nombres de cualquier cosa. No me funciona bien, tío, te lo juro. En plan, de olvidárseme nombres de mis amigos. En plan, de repente digo, joder, joder, y no me, te lo prometo, te lo prometo. Entonces, fíjate que el nombre de comidas o de películas, pero de personas y no. Espérate. Es un presidente actual. Sí, de un país muy pequeñito, desde El Salvador. Ah, ya, Bukele. Es Bukele, Bukele. Bukele. Ya. Me parece muy impresionante lo que está haciendo y ya que está vivo, que seguro que históricamente también hay, pues eso, tal, pero es el que tengo más a mano y siempre me genera muchísima curiosidad. O sea, me encantaría sentarme a escucharle a ver qué coño, ¿no? Y Ujú. cómo ha llegado a ese tipo de forma de ser y de mentalidad y de todo. ¿Qué hay ahí adentro? Mm. Perfecto. Última pregunta. Una frase que dejarías para el mundo. Piensa que hay una pizarra y tienes que dejar así como un recuerdo y esto lo van a leer muchas personas. ¿Qué te gustaría dejar ahí? Esta es más fácil. Sé ejemplo de lo que quieres ver en el mundo. Sí. Está en mi canal de YouTube, es la frase que tengo de descripción. Qué bueno. Genial, Cristina. La verdad, disfruté mucho la conversación. Nuevamente, te agradezco que hayas accedido. Sé que esta conversación va a ser muy bien acogida con la comunidad que tenemos de escuchas que nos comentan, que nos escriben, porque realmente sí, creo que llena ahí una pieza del puzzle que necesitamos seguir tomándole atención. Entonces, gracias. Nada, muchísimas gracias a ti, de verdad, por el espacio, por dar visibilidad y prioridad también a la salud emocional, que es la base de todo. Así que te agradezco infinitamente y cuando quieras, pues aquí estamos, disponible. Yo súper contenta de poder aportar. Buenísimo. Y les mando un tremendo saludo y abrazo a los que nos están escuchando o viendo en YouTube. Los invito a que comenten, a que nos hagan llegar también si quieren que invitemos a alguna persona que les parezca genial conocerlo más o saber su perspectiva. Estamos súper abiertos a hacerlo junto a Nico. Un abrazo grande a todos. Chao, chao.